Y bueno, les voy a pedir que vaya a su Biblia, al Evangelio de Juan, al capítulo 17, y vamos a leer dos versículos, versículo 23 y versículo 24. Y hoy el Señor trae excelentes noticias. ¿Cuántos estamos cansados de las malas noticias? Yo creo que todos, ¿verdad? Entonces necesitamos más que nunca tener buenas noticias. Y en primer lugar, en el orden de Dios, es que los ministros estemos pendientes de esas buenas noticias, porque esas buenas noticias son las que vamos a dar a las congregaciones, al resto del cuerpo de la iglesia, para que se nutra de esa buena palabra de parte de Dios y tenga esperanza, y tenga aliento, y tenga ilusiones, y tenga un ánimo que le permita vivir y sobreponerse a cualquier circunstancia, por adversa que ésta sea en la vida. Así que, si usted ya está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 23, nos dice Jesucristo hablando: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amado Señor, nuevamente delante de ti, te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo que unja mis labios, mi mente, mi corazón, y que sea tu palabra que vaya al corazón de cada siervo, al corazón de cada sierva, para que le edifique, para que le anime, para que le aliente, para que le dé esa esperanza que necesitamos todos en el día a día para servirte cada día mejor, Padre. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos los pasajes de la Biblia son preciosos, pero en particular este pasaje me dio Dios a mi corazón para empezar a compartir lo que Él desea, con lo que Él desea decirnos el día de hoy. El contexto usted lo sabe. En el Evangelio de Juan, Él ocupa el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, nada más para un lugar y un espacio de tiempo, lo que conocemos como la última cena, como la Santa Cena, donde está Jesús con sus discípulos, y que precisamente una vez que terminó esa cena y donde Él habló con sus discípulos y dejó este mensaje para el resto de las generaciones de creyentes, que hicieran eso en conmemoración de Él, en memoria de Él, que recordásemos ese sacrificio, pero que entendiésemos que cada vez que lo recordásemos, entendiéramos qué quería Él, que primero entendiéramos y que recordásemos en nuestra vida cada día de nuestras vidas. Nosotros, como ministros de Dios, tenemos que estar muy pendientes de la revelación de las Escrituras para nuestras vidas, porque a través de nuestras vidas tenemos el privilegio de que Dios nos usa para compartir esas buenas nuevas a las congregaciones, y tienen que ser buenas noticias, frescas noticias, pero con la unción, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que si vamos a ese contexto, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, acababa de cenar. Recuerde que acabando de cenar, Él se levantó y el primer acto que hizo fue la limpieza de los pies. Y usted conoce todas esas grandes enseñanzas que Jesús empezó a compartir a través de ese espacio de tiempo y en ese lugar. Pero llega este momento que nos debe llamar mucho la atención, porque en el versículo 23, después de haber hablado con el Padre y haberle dicho: Señor, lo que tú me diste hacer, ya lo hice, seguro estaba Jesús de haber hecho toda la obra que le había sido encomendada de parte del Padre. Ahora se dirige a Él en intercesión por sus discípulos y por todos los creyentes que a través de la palabra de Él creyeran en el reino de Dios. Así que cuando Él empieza a interceder, llega este momento en que dice: yo, Jesús, en ellos y tú en mí. Y empieza a cambiar algo maravilloso, que es el punto de la predicación de hoy, cuando le dice: para que sean perfectos en unidad. ¿Recuerda usted más o menos la historia de las diversas diferencias, que había entre los 12 discípulos,
diferencias culturales, diferencias de familias, diferencias de forma de pensar y de ser, y sin embargo Jesús estaba hablando al Padre y les estaba diciendo que ellos sean perfectos en unidad. Imagínense ese lanzamiento de la palabra de Jesús al Padre para que se cumpliese en la vida de todo creyente, empezando por sus 12 discípulos. Así que dice que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Un principio de Dios es que los hijos, los creyentes, nos sintamos verdaderamente amados. ¿A qué nivel? Dice Jesús, al nivel que a mí me has amado, a nivel del amor del Padre hacia el Hijo. Y de ese nivel es el amor de Dios para nosotros, para su iglesia, y qué decir de sus ministros. Amén. Ahora, yo le pido que utilicemos nuestra imaginación. Vamos a utilizar nuestra imaginación. Estamos aquí en la sala 326, fraccionamiento Flores del Valle. Son las 11:13 de la mañana del día 28 de junio del 2017. ¿Sí? ¿Estamos convenidos? Amén. Y dice la palabra que en donde dos o más se reúnen, ahí está Jesús. Entonces está Jesús aquí en medio de nosotros. Amén. Bueno, Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y hoy nos va a hablar también de la misma manera como habló ese día. Y tenemos que tomar lo que Él nos quiere dar a entender para que de ahí en adelante todas las palabras que escuchemos de parte del Señor el día de hoy edifiquen más nuestro corazón, porque si edifica el corazón del siervo, del ministro, edificará el resto del cuerpo que es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Así que usted ahora imagine en ese aposento. Usted ha visto tal vez películas, dramatizaciones, etcétera, de ese momento de la última cena del Señor. Usted está imaginando ese momento, está en un aposento y dice, Padre, está hablando Jesús. Imagínense a Jesús hablando con el Padre. Aquellos que me has dado, fíjese la gramática que utiliza, el tiempo que utiliza. Dice, quiero que donde yo estoy, ¿en dónde estaba Jesús? En el aposento. Estaba con ellos. Estaba con 12. Nuestra mente, literalmente, natural, puede ubicar como ahorita estamos nosotros ubicándonos en este lugar. Y estamos, si yo dijera, quiero que donde yo estoy, ustedes se imaginarán tal vez este lugar. Y tal vez la mentalidad en ese momento, la mente de los discípulos diría, bueno, ¿por qué está diciendo Jesucristo, nuestro Maestro, que donde yo estoy, Él está aquí con nosotros? Pero lo que el Señor trataba ya de enseñar y enseñarnos a todos nosotros es que tengamos una mentalidad de reino. El ministro tiene que tener la mentalidad de Jesús. ¿No acaso diría Pablo? ¿Acaso así decía Pablo? Tenemos la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo quiere decir que tenemos la mente del reino de Dios. Y por eso Jesús empezaba a enseñar la mente del ministro que predica la palabra de Dios. Tenemos que predicar el reino de Dios. Decimos amén. Pero tenemos que predicarlo con una mente de reino. Y por eso Jesús estaba hablando en ese momento. Dice, pero quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. ¿Dónde está Jesús? A la diestra de Dios, en el cielo. Allá es donde vamos a estar todos los creyentes, toda la iglesia. Todos vamos a ser arrebatados y vamos a estar con Él. Y vamos a disfrutar una cena a la mesa con el Señor. Y vamos a venir con Él. Y vamos a tener esa gran batalla. Y vamos a tener ese gran triunfo. Y vamos a tener cielos nuevos y tierra nueva. Y el Señor nuestro Dios será nuestro Dios. Y nosotros seremos su pueblo. Y decimos amén. Hasta allá está la mente de Jesús. Hasta allá está la mente que quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas. Por eso en el capítulo 3 de Juan, cuando Jesús tiene una conversación en la noche con aquel maestro de la ley que era Nicodemo, le explicaba acerca de esto. Le explicaba, miren, vengo a cambiar la mentalidad terrenal, la mentalidad natural, porque no han entendido lo que es Dios, no han entendido lo que es el reino de Dios en sus vidas. Y por eso les dice, mira, Nicodemo, para que tú puedas cambiar, necesitas nacer de nuevo, para que veas el reino de los cielos. Y no entendió. Segunda vez le dices, tienes que nacer de espíritu y de agua para que veas el reino de los cielos y para que entres en el reino de los cielos. Y en el versículo 12 del capítulo 3 de Juan dice, mira Nicodemo, si tú no entiendes las cosas que te las estoy diciendo con ejemplos terrenales, ¿cuándo vas a entender las celestiales? Nosotros, gracias a Jesús,
gracias a su misericordia, gracias a su amor y gracias a la revelación del Espíritu Santo a través de tantos hombres y tantas mujeres durante 2000 años o más de 2000 años, ahora podemos entender con la ayuda del Espíritu Santo que la mente de Jesús es la mente de nosotros, que el reino de Dios está en nosotros, porque dice en Colosenses capítulo 1 versículos 13 que nos ha trasladado del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y estar en el reino de su amado Hijo es tener la mente de Cristo y tener el pensamiento de Cristo, que es la verdad y que es la vida, y esta es eterna. Den una ofrenda fuerte de palmas a Dios. Aleluya. Esa es mi calidad de Cristo. El ministro predica, que no lo dudo de ninguno de ustedes. Cuando estamos predicando, procuramos siempre estar en la presencia de Dios y con la unción del Espíritu Santo, para que la palabra que soltemos no sea una palabra de entendimiento humano, sino de entendimiento en el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso da eternidad. Eso es el reino de Dios, es eternidad. Y entonces podemos nosotros vivir maravillosamente cada promesa, entiéndase, cada hecho que Jesús ya cumplió. Por eso en el capítulo de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 4, él hablando con el Padre le dice: Señor, lo que tú me diste hacer, ya lo hizo. Y esto lo reafirmó en la cruz cuando dijo: Jesús, consumado es. Y estas palabras las dirá en Apocalipsis posteriormente, cuando diga él: hecho está. Yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Decimos amén. Amén. Dios no pierde oportunidad para decirnos: Él es el todo en todo. Y para irnos situando en lo que el Señor nos quiere decir, les voy a pasar un video. ¿Dónde están los técnicos? Quiero que vean un video, tal vez lo han visto en YouTube, pero quiero que lo vayan observando. Y ahorita vamos a entrar en detalle y vamos a entrar también con la palabra de Dios. Si apagamos también la luz. No, acá. Yo creo que sí. También, ajá. Diario Educación TV. Es ese. Un año luz, 10 años luz, 100 años luz. Un año luz son 9.5 billones de kilómetros. 10.000 años luz. Y si usted está viendo, están aquí los nombres de todas esas estrellas, constelaciones que el hombre ha podido detectar. Y esto sigue. Nos quedamos en 10 billones de años luz. Ahora vamos al revés. Vamos hacia abajo. Vamos a ir hasta el ojo de la muchacha que estaba ahí plácidamente acostada, como las hermanas cuando van a Cancún ahí a disfrutar. Vamos. Sistema planetario. La Tierra. 1000, 100, 10. 1 kilómetro, 100 metros, 10 metros, 1 metro. Y ahora sorpréndase. Ahora vamos adentro. 1 centímetro, 1 milímetro, 100 micrómetros. Seguimos los cromosomas, el ADN,
las hélices de los aminoácidos, nanómetros, esas no son dimensiones que solamente al microscopio. 100 micrómetros. Estamos en una célula. El núcleo, el átomo, el electrón, el protón. Ya hasta ahí nos quedamos. Nos vamos de regreso. Muy bien. Está interesante, ¿verdad? Bueno, más interesante y poderosamente interesante es lo que el Señor nos enseña. Aquí estamos viendo lo que es el universo externo, hasta donde el Señor ha permitido al hombre con la ciencia poder determinar a esa distancia. Para que se dé una idea, un año luz es 1 billón de kilómetros. 1 billón de kilómetros son 9.5 millones de kilómetros, ¿sí? Por ahí ponen un ejemplo. Si usted quisiera llegar a la estrella más cercana, que es el Alfa Centauro, esa estrella está a casi 4 años luz. Usted se tardaría caminando 1.6 kilómetros cada 20 minutos, sin parar, sin ir al baño, sin comer, sin nada, aproximadamente 225 millones de años. Ahí me cuenta cuando llegue y me cuenta cuando regrese. ¿Se imagina? Lo que es la mente de Dios, la mente del reino, si al hombre le ha permitido dimensionar esto, y si nos vamos hacia nuestro interior, empezamos a ver cómo el hombre, a través de 6.000 años de historia, según nuestra creencia en la Escritura, aproximadamente, y de la ciencia, en donde empezó a tener un despertar a partir del 1500 después de Cristo, porque pasamos toda esa horrible Edad Media del oscurantismo y todas esas cosas, realmente de avance tecnológico, real avance tecnológico, tenemos aproximadamente 500, 600 años. Pero esos 500, 600 años nos han permitido, de parte de Dios, dimensionar el universo. Y podemos ver cómo el hombre todavía sigue pensando que el Big Bang, que el poderoso Pum, fue el que creó todo al azar, etcétera, etcétera. Pero para eso, fíjese, en Romanos 1:20 se lo leo, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El ministro no podemos tener excusa de no solamente creer, sino de vivir que el Dios Todopoderoso, para el Dios Todopoderoso no hay nada imposible. Cuando podemos ver todo lo que nos muestra el Señor, todo lo que nos dice el Señor con su obra tangible de lo que significa el poder de Dios. Aquí vimos esa obra tangible, como dice en Romanos 1:20, por eso les quise mostrar este video. Y como vemos el hombre que demuestra materialmente lo que le ve, lo que le es posible ver y palpar en muchas ocasiones, toda la dimensión de lo que es el universo externo y de lo que es el universo interno. Y les digo como médico que todavía se siguen descubriendo todavía dimensiones todavía inimaginables, en donde todavía puede haber una estructura de vida dentro de nosotros, y eso es lo que nos hace la maravilla del cuerpo humano y cómo funcionamos y cómo tenemos tanta capacidad. Pero todo esto es gracias a nuestro Señor. Así que por eso es tan importante que nosotros como ministros de Dios pensemos con esa mentalidad de Jesús, con esa mentalidad de reino en lo eterno. Todo lo que hace Dios es eterno y para siempre. Todo lo que hace el hombre es temporal. Pero para tener esa mentalidad, rápidamente tenemos que hacernos una pequeña evaluación a través de 3 preguntas. Y estas 3 preguntas son: ¿vivo del pasado? ¿Vivo solamente el presente? ¿O vivo en el futuro pero sin prepararme para las cosas que vengan en ese futuro? Todos nos tenemos que hacer ese pequeño cuestionario y poder ir dimensionando cómo es mi mentalidad.
Y ahí voy a deducir si muchas cosas las veo temporales o muchas cosas realmente las estoy viendo eternas de acuerdo a Dios. Si ahorita estuviéramos cuestionándonos acerca de Jesús, acerca del pasado, esto fue pasado, esto fue hace 2000 años. Sin embargo, tiene eternidad. ¿Decimos amén? Amén. Y lo que estamos viviendo hoy tiene que tener eternidad. Y lo que veamos a futuro tiene que tener eternidad. Pero siempre y cuando tengamos la renovación del espíritu de nuestra mente, que se logra cuando creemos, cuando ponemos en acción nuestra fe, y el Espíritu Santo renueva nuestros pensamientos, quitando nuestra mente natural para poner la mente de Cristo en nosotros. Así que si hablamos de tiempo y hablamos de espacio, o sea, de lugar, tenemos que ir descubriendo en la Escritura para poder llegar a lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. En Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 1, y después leemos el versículo 10 y 11. Dice el versículo 1, y todos lo conocemos: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El versículo 10: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres. ¿Para qué? Para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y mire usted, y ha puesto, el versículo 11, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué hay en nosotros? Eternidad. Por lo tanto, hay reino de Dios. Y esto lo comprobamos creyéndole a lo que dice la Escritura, que ya lo dije hace un momento, en Colosenses 1:13. Nos libró de las potestades de las tinieblas para llevarnos al reino de su amado Hijo. Y eso es eternidad. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, desde la eternidad hasta la eternidad. Jesús obviamente lo entendía y lo vivía perfectamente. Y en un lenguaje en que podemos entender todos nosotros, podemos ver cómo hay eternidad en las promesas, en los hechos de Jesús. Podemos entender que cada palabra de parte de Dios lleva una eternidad. No es en el tiempo de Jesús solamente, no es en el tiempo de hoy solamente, no es en el tiempo que tengo que esperar, es en el tiempo de Dios, es la eternidad y hasta la eternidad. Y cuando tenemos la eternidad en nuestro corazón, entonces podemos decir si es compatible, si podemos entender viviendo en el reino de Dios, en el pensamiento del reino de Dios. ¿Por qué a veces batallamos con esto en el pasado, presente o futuro? En el mismo libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, encontramos la clave. Versículo 11 del capítulo 9 de Eclesiastés. Dice: me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el plan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen ¿a cuántos? A todos. Y el versículo 12: porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Es decir, cuando tenemos una mente temporal, cuando estamos en una mente natural y entendemos todo en el hoy, en el que esto va a durar solamente un poco de tiempo, en donde no tenemos esa mentalidad de reino, esa mentalidad de eternidad, en cuanto a que todo lo que hace Dios es eterno y para siempre. Y eso nos hace que pongamos límites precisamente a la eternidad que Dios nos quiere dar. Para todos hay un tiempo y ocasión. Para todos hay eternidad en el corazón. Para todos y cada uno de nosotros estamos perfectamente diseñados para tomar todas esas promesas, todos esos hechos del reino de Dios. Recordando lo que le decía a Nicodemo: si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver. Si tú no naces de espíritu y de agua, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Gracias al Señor, y no me voy a meter en ese aspecto, pero entendemos lo que es nacer de nuevo, lo que es nacer de espíritu y de agua, y que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, pero que al ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, precisamente, y estar en el reino de Él, debemos tomar las cosas del reino de Él, debemos de tomar todo lo que hay en el reino
reino de Dios para que está destinado para nosotros, pero siempre y cuando hayamos renovado el espíritu de nuestra mente, tener una mente temporal, cambiarlo a una mente de eternidad en el reino de Dios. Decimos amén. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor para tratar la eternidad con el pasado, con el presente y con el futuro. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21, y esto es lo que precisamente la palabra de Dios, el pensamiento de Dios empieza a renovar nuestras mentes. Cada vez que usted lee la escritura, cada vez que usted ora con la palabra de Dios, usted activando su fe, va llevando los pensamientos de Dios, la palabra de Dios a su mente, y va renovando los pensamientos, quitando lo temporal para ponerlo eterno. Así que vamos a tratar con el pasado. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 dice: examinarlo todo, retener únicamente lo bueno. Retener únicamente lo bueno. ¿Cuántas veces vivimos del pasado? ¿Cuántas veces vivimos, y no precisamente de lo bueno del pasado, sino de lo malo del pasado? Esto nos interrumpe tener una mente del reino, tener una mente de lo eterno. Nosotros tenemos que romper con ese paradigma y decirle al Señor: Señor, enséñanos precisamente, muéstranos de todo lo que pasó anteriormente, qué es lo bueno, y con eso únicamente voy a retener en mi mente. Eso es lo que va a ocupar mi mente, mi corazón. Lo que venga de parte tuya, eso es lo que va a haber en mí. Voy a romper con el pasado de malas cosas, con el pasado de frustraciones, con el pasado de derrotas, con el pasado de aquello que no pude hacer bien, con aquella herida que me dejó alguna persona, etcétera, etcétera. Voy a romper con ese pasado, porque eso no me ayuda para tener una mente en el reino, para tener una mente de eternidad, porque no quiero ser eternamente afligido, eternamente triste. Aleluya. No quiero pasarme la eternidad en mi pasado, en lo malo, en aquello que no pude lograr, en aquello que no se me dio, en aquello que injustamente recibí de parte de otras personas, de las circunstancias, de lo que sea. Voy a romper con eso. Tu pensamiento de reino me dice: examínalo todo a la luz de la Escritura. Y a la luz de la Escritura y con el Espíritu Santo allí, tú vas a tener ese examen de tu conciencia, ese examen de tu interior, y vas a quitar todo lo malo que haya pasado en tu vida. Y vas a retener todo lo bueno. ¿Usted cree que tenga algo de bueno en su pasado? Listo. Eso reténgalo. ¿Usted cree que haya algo de malo en su pasado? Amén. Decimos amén. Amén. Bueno, somos como 10 que sí tenemos conciencia de pecadores, ¿verdad? Cuando estamos por allá. Bueno, eso dice: quítalo. Eso no. Te van a querer recordar ese pasado. Sí, yo por eso cuando me encuentro con alguien, si no me acuerdo muy bien, le digo: ¿me conociste antes de Cristo o después de Cristo? Porque ahí empezamos la historia. Así que como yo anduve en el mundial, no de fútbol, sino en el mundo, pues ni le voy a contar nada, ahorita no es hora de testimonio, pero cuando me encuentro así amigos y me dicen: ¿y tú qué? ¿Eres pastor? Pero si tú anduviste conmigo y tú hiciste esto y esto. Tú lo dices: lo hice tiempo pasado, ya me olvidé. Ya me olvidé, ¿verdad? Eso ya no. Y digo: mira, precisamente, gracias que cada vez que me lo recuerdas, más me acuerdo de quién soy ahora en Cristo Jesús. Así que, examínalo todo, retén lo bueno. Sí, yo por eso retengo a mi esposa. Es lo bueno, lo más bello que me ha conocido. ¿Sí? Y ella me retiene a mí. Digo, por si estaban haciéndose la pregunta, ¿verdad? Nos retenemos el uno al otro. ¿Sí? Entonces tratamos con ese pasado, y dígame si no tiene que ver con mentalidad, tiene que ver cómo pensamos, tiene que ver cómo tratamos nuestro pasado. Y si no lo tratamos de acuerdo al pensamiento de Dios, echa a perder muchas cosas que el Señor quiere hacer. Ahora en el presente, Eclesiastés capítulo 11, vamos a leer primeramente el versículo 4. Eclesiastés 4. Vamos a ver la eternidad en el presente, en el hoy. Y lo primero que nos dice el Señor: el que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no cegará.
parece acertijo. Es un acertijo. Si no tenemos la mente de reino, esto se nos va de noche. No sabemos qué me está diciendo el Señor. El Señor nos está diciendo, actúa. Porque dice, el que al viento observa, es como aquel que dice, mira, ahora que tenga 100 almas, ahora que tenga 500 almas, ahora que tenga el terreno, ahora que tenga esto, ahora que tenga lo otro, ahora sí, Señor, te voy a creer con todo mi corazón. Y me la paso esperando y esperando y esperando. Y el justo anda por fe, no por vista. Ese es pensamiento de eternidad. Y entonces cuando tomamos el pensamiento de Dios, nos ponemos a actuar. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Actuar. Actuar de conforme a nuestra fe, a lo que le hemos creído al Señor. Recordemos otra vez el pasaje, ahí en Juan, me encanta este pasaje, cuando descubrí cómo me reveló el Señor. A ver, me detuve tantito, literalmente está diciendo Jesús que donde yo estoy, a ver, déjame entender esto. Entonces que me abrió el pensamiento, me abrió el entendimiento. Dices que tienes que tener mentalidad de mía, mentalidad de reino. No te estoy hablando del hoy, en el aquí, sino te estoy hablando de la mentalidad de mi reino, de lo que yo ya estoy viviendo, decía Jesús en ese momento. Y decía, para que todos los que creen en mí estén conmigo, ahí para que vean mi gloria. Y cuando el creyente tome esa eternidad, y cuando el creyente tome ese pensamiento, no está esperando que pasen las cosas. Él va por las cosas porque las cree, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y entonces podemos estar todos los días en ese pensamiento de eternidad, porque sabemos que toda la obra de Dios ya está hecha. Y dice Juan 1:16, y de su plenitud tomamos todos. Pero lo prenda fuerte también, amigos. Aleluya, gócese el Señor. Y entonces tomamos de su plenitud, gracia sobre gracia, y decimos, no me la acabo el día de hoy. ¿Cómo de que no tengo nada que hacer? ¿Cómo de que no encuentro qué hacer? Vaya un rato ahí con Daniel, vaya un rato con el hermano Jaime y verá que tiene mucho que hacer. Pero hoy, a ver qué es lo que tenemos que hacer. Entonces actúa. Y lo segundo que tenemos para el presente es el versículo 6, en que nos da la indicación que no dejemos de actuar y que terminemos lo que empezamos. Dice el versículo 6, por la mañana siembra tu semilla. ¿Cuándo? Por la mañana, no a mediodía, no en la tarde. Por la mañana, muy tempranito, muy tempranito. Aleluya. Dice, y a la tarde no dejes reposar tu mano. ¿Usted conoce Tabasco, hermano? ¿Usted ve cómo identifican al tabasqueño? Con todo respeto a los tabasqueños. Es una hamaca y alguien en la hamaca y la mano aquí. Como en Tabasco es una tierra del Edén, todo se da. Nada más agarra la mano así. Aleluya. ¿Qué quiero ahora? Papaya. Aquí. ¿Qué quiero ahora? Sandía. Aquí. Dice, no. Dice, no, en la tarde no te eches la siesta de 3 o 4 horas. Aleluya. ¡Santo! Mire, bueno, no me voy a meter. ¡Alaba de que él vive! Mire, para el hombre está justificado, pero para la mujer no. ¿A quién el Señor dijo que tenía que entrar en un profundo sueño? ¿Para qué? Para que la mujer saliera y trabajara. ¿Sí o no? Aleluya. Entonces por la mañana, esta sí es doctrina de Dios. Ponte a chambear y por la tarde ponte a chambear. Y dice aquí, porque no sabes cuál es lo mejor. Si esto o aquello, si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Lo que empieces, termínalo. ¿Decimos amén? En el futuro, Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Cuántos están jóvenes aquí? Por fe. Hay fe. Dice, antes que vengan los
no tengo en ellos contentamiento. La pregunta es, ¿qué hiciste? ¿En qué te ocupaste? ¿Cómo aprovechaste tu tiempo? ¿Fuiste todo en el hoy, en el ahora, en el poquito, en lo que te mostraba solamente tu vista? ¿O tuviste una mentalidad de lo eterno? Si nosotros como ministros tenemos esa mentalidad de lo eterno, la mente de Cristo, todo lo que estamos haciendo hoy es eterno y para siempre. Aleluya. Todo lo bueno que hicimos en el pasado de parte de Dios es eterno y para siempre. Y todo lo que estemos procurando a partir de hoy es eterno y para siempre del futuro. Decimos amén. Y entonces podemos nosotros ministrar a nuestra iglesia, ministrar a las personas esa mentalidad del reino, el que puedan ver hechas las promesas en sus vidas si tan solo atendemos la palabra de Dios. No es por hechicería, no es por magia, no es por un tronar de dedos, es por la gracia de Cristo. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Ahora, para poder de aquí en adelante planear nuestro futuro, tenemos que utilizar varias cosas en nuestra vida, y nuestra guía es Pablo. Vaya usted a Filipenses al capítulo 3, al versículo 13. Lo primero con lo que vamos a empezar es con una buena actitud. Actitud. Dice el versículo 13. Hermanos, fíjense quién está hablando. Pablo. Dice Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Qué buena actitud debemos de tener, como nos enseña la Escritura, es decir, no al conformismo y sí a la perseverancia y a la constancia. ¿Hasta dónde has llegado? ¿Hasta dónde son tus logros? Piensa como pensaba Pablo, con mentalidad del reino. Dice, no es que ya lo haya alcanzado, no es que ya no tenga nada que hacer. Mientras que estamos aquí tenemos algo de parte de Dios que hacer, y ese algo que tenemos que hacer es eterno y para siempre. No es por llenar el espacio de tiempo, no es por hacer algo, mantenernos ocupados en algo, no, es para ver la eternidad de nuestras vidas y a través de nuestras vidas la eternidad en todas las almas. Así que decía Pablo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, entonces no al conformismo y sí a la perseverancia y a la constancia, para que entonces tengamos una buena aptitud. Y por eso dice, pero una cosa hago, aptitud, ser aptos para tener esa mentalidad de reino. Y para ello, cuando vamos a ser aptos nos tenemos que preparar, estamos viendo hacia el futuro y tenemos que considerar y establecer prioridades. Vamos a emplear 5 principios de la administración. ¿Usted sabe que tiene que ser buen administrador? ¿Sí lo sabe? Sí lo sabemos. Seamos buenos administradores de todo lo que es de parte de Dios en nuestras manos. Y lo primero que es considerar y establecer las prioridades mediante 3 acciones: la planeación, la organización y la dirección. Son 3 principios de administración. En cualquier libro de administración usted los encuentra. Primero tengo que planear, tengo que organizar y tengo que ver cómo va a ir. O sea, la dirección que le voy a dar a ese planteamiento que Dios me está dando, a la obra que Dios me está dando a futuro. Dios me tiene que dar una visión para que entonces haya provisión. Sin visión no hay provisión. Si tenemos alguna meta hacia dónde ir, tenemos que fijarnos cuáles van a ser los pasos que vamos a seguir. Y tenemos entonces que tomarnos el tiempo para planear, para organizar y para dirigir lo que vamos a hacer de acuerdo a Dios como ministros del Evangelio en cada uno de nuestros ministerios. Decimos amén. Lo segundo, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Acuérdense que dijimos que solamente retenemos lo bueno, desechamos lo malo. Y lo siguiente es extendiéndome a lo que está delante. Ahí entra la etapa de evaluar. Lo que yo estoy haciendo lo necesito medir. Si yo no mido, no sé cómo voy. Necesito medir cuáles son las metas que he estado cumpliendo. Necesito medirme cuáles son los objetivos que ya cumplí, para entonces entrar en la siguiente etapa de la administración, que es el control. ¿Qué correcciones tengo que hacer? Si yo no tengo esa mentalidad, si yo no me preparo para el futuro, empiezo a desviarme hacia un camino que no es
la visión de parte de Dios. Y entonces es cuando nos frustramos, es cuando nos desalentamos, es cuando cometemos errores, pero Dios está ahí para dirigirnos y hay que escuchar la voz de Dios y hay que reconocer nuestros errores y hay que dejarnos rectificar, hay que dejarnos ayudar para poder seguir en la visión que Dios nos ha dado. Decimos también, cada ministro, cada pastor en su congregación tiene una visión de parte de Dios. Y para alcanzar esa visión de parte de Dios, usted necesita la dirección de parte de Dios, pero necesita también estarse evaluado a la luz de la Escritura y ver de parte de Dios si las cosas van dirigidas por Él, si están siendo concretas, si están obteniendo los resultados que Dios espera, y si no, pues empezar a corregir. Si no hacemos eso, se nos va de las manos cualquier visión, se nos va de las manos cualquier proyecto que podamos tener de parte de Dios. Y entonces sí, el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, aquí continúo con un buen ánimo, con constancia, con esfuerzo, con disciplina, para que en el versículo 15 nosotros digamos, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Es decir, tenemos que hacer esa evaluación, tenemos que volver otra vez al principio, tenemos que reexaminar lo que estamos haciendo para no dejarnos engañar por nuestros propios pensamientos, sino que sean los pensamientos de parte de Dios. Pero en aquello que hemos llegado, versículo 16, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, perseverancia, constancia, disciplina. Tenemos que ordenar nuestra vida siempre con la mentalidad del reino de Cristo, con la mentalidad del reino de Dios. Y entonces podemos ver nuestro futuro con eternidad. Y entonces podemos decir el día de hoy lo que en un futuro el Señor ya me está mostrando con toda la certeza, porque sé qué es lo que voy a hacer. Nuevamente a ese pasaje de Juan, en donde Jesús está hablando. Aparentemente está hablando de ese momento y aparentemente está hablando de ese lugar, pero Él estaba hablando de lo futuro. Y Él aplica toda esta palabra, todo lo que viene enseñado aquí en la Biblia, Jesús lo cumplió, Jesús lo llevó a cabo. Porque cuando termina de hablar, después de esto, se levanta y todo lo que usted conoce después, ora en Getsemaní, es apresado, pero sobre todo es llevado a una cruz. En esa cruz llevó paso a paso, sin error, todo lo que hoy estamos escuchando con respecto al futuro de cada uno de nosotros. Y por eso dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y otra palabra que nos debe de sonar y debemos recordar, ya todo lo hice. Ahora tengan la mentalidad que yo les enseñé, tengan mentalidad de reino, vivan en esa mentalidad de reino y enseñen esa mentalidad de reino para que todos estemos en el mismo espíritu y en la misma fe y con todas las promesas de parte de Dios en nuestro corazón. Decimos amén. Amén. Y bueno, por último, ¿cuál será el futuro de una mente de reino enfocada en la eternidad? Vaya usted igual a Filipenses, al capítulo 1, versículo 6. Samuel. ¿Cuál será el futuro de tener una mente de reino enfocada en la eternidad? Dice el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, en nosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Santo. Cuando tenemos nuestra mente en la mente de Cristo y recordamos o nos vamos a ese texto en la Biblia y leemos nuevamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba orando al Padre y Él le decía, ahora entiendo, Señor, lo que tú me decías, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Lo que tú empezaste
vas perfeccionando en el día a día hasta que tú vengas. Así que lo de hoy yo lo veo reflejado a futuro, sabiendo que la gracia de Dios está conmigo. Por eso Pablo decía, lo que soy es por la gracia de Dios. Y decía, yo he trabajado más que nadie, más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La mente de Cristo en ti te permite siempre estar viendo hacia toda la obra que el Señor pone delante de ti. Tomas lo bueno del pasado solamente, actúas en el día a día de acuerdo a la voluntad de Dios, y sabes que no vas a lo loco, porque el Señor va perfeccionando en ti tu forma de pensar y tu forma de ser, tu forma de actuar, porque hay una promesa que tú le crees aquí y que ya está hecha. No por nada, cuando tú lees el libro de Apocalipsis, está hablando un Señor de señores a millones y millones de almas, y les está diciendo nuevamente, hecho está, yo soy su Dios, ustedes son mi pueblo, hay cielo nuevo, hay tierra nueva, y los ángeles del cielo y nosotros también como pueblo de Dios nos estaremos deleitando conjuntamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa mentalidad maravillosa de reino, que nada ni nadie te la quite, que nada te haga dudar. Pero necesitas estar siempre en intimidad con Dios a través de su Espíritu Santo, para que te siga revelando cada que leas la palabra de Dios. Cada palabra tiene eternidad. Cada palabra tiene eternidad, primeramente en el ministro, para que el ministro la suelte al corazón de la congregación, y el corazón de la congregación la reciba, y entonces usted ve una iglesia viva, ve una iglesia con fe, ve una iglesia que se levanta, ve una iglesia que no tiene miedo, ve una iglesia que tiene toda la animosidad y toda la seguridad de que la gracia de Cristo está con ellos, y que por lo tanto son más que vencedores en Cristo Jesús, en aquel que nos amó. Vamos a leer este texto por último. Primera de Juan 5, 11, 12. Con esto termino. Dice así la palabra. Otra vez Juan. Empezamos con Juan, vamos a terminar con Juan. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida, ¿dónde está? En su Hijo. Versículo 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué nos ha dado? Entendimiento del reino de Dios, que predicaba el Señor, el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es como, el reino de los cielos es como, etcétera, etcétera. Nos ha dado entendimiento, ¿para qué? Para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén y amén. Regalen una ofrenda fuerte de palmas a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar por esta maravillosa palabra. Amados siervos, sinceramente mucho estimo el trabajo que día a día ustedes hacen por amor a Dios. Y si algo nos hemos ocupado en estos últimos meses en nuestras reuniones, es alimentar, es fortalecer la fe y la visión que hay en cada uno de ustedes. Nadie nos decimos qué visión tienes que tener. Cada visión es particular y es muy respetable de parte de Dios. Y cuando recibimos este alimento maravilloso de parte de Dios, nos da nuevas fuerzas. Hay algo en el ambiente que se da. Son los lazos de amistad, de unión, de paz entre el pueblo de Dios.
En este espacio de tiempo no nos miramos, tú eres de esta iglesia, eres del pastor X, no. Aquí nos vemos como la iglesia del Señor, que amamos a un solo Señor, a un solo Salvador, que es Jesucristo. Y este mismo Jesucristo es el que nos ha hablado hoy. Vive Dios, que toda esta palabra es eterna y para siempre. Hoy lo que sucede en tu corazón es eterno y para siempre. Lo que va a suceder primeramente va a suceder en ti, para que lo lleguemos a entender profundamente en nuestras vidas. Y cuando lo tengamos ya operando en nuestro corazón, podamos lanzar esa palabra, esa buena nueva a la congregación o a cualquier persona con la que estemos nosotros que tener una relación. Y el reino de Dios seguirá siendo extendido. No dudo que ustedes ya lo hacen. Esto solamente viene a reafirmar nuestra fe en aquel que nos amó, Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios, con todo nuestro corazón, porque tú has hablado maravillosamente a nuestras vidas. Yo te pido por cada uno de nosotros, Señor, que con el poder de tu Espíritu Santo, con tu gracia a través de Él, renueve nuestra mente cada día para que tengamos una mente completamente de acuerdo a ti, Cristo, y poder entonces entender y llevar en nuestra vida el reino de los cielos a través de cada una de nuestras acciones y poder predicar ese evangelio que da las buenas nuevas del reino, para que cada vez las almas sean más edificadas, cada vez las almas tengan una sonrisa en su boca y no se dejen vencer ante la adversidad, creyendo verdaderamente esta palabra, que cuando hay en el corazón del creyente es un efecto eterno y para siempre, que nada ni nadie nos haga dudar, que nada ni nadie haga dudar a nuestras ovejas, que nada ni nadie rompa este maravilloso panorama que tú nos estás presentando con tu mente, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos, que Dios los bendiga.